Bien, el día de hoy vamos a resolver un problema acerca de la curva normal. El problema dice lo siguiente: los pesos de una muestra de estudiantes mujeres de la UPAL tiene una media de 64 kilogramos y una desviación estándar de 5,5 kilogramos. En el inciso A nos piden calcular el porcentaje de mujeres que pesan más de 66 kilogramos. Bien, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos en una hoja, en nuestra hoja de resolución. Se supone que ustedes están utilizando escuadernillo, pero yo por facilidad simplemente voy a utilizar una hojita un poquito más vistosa. Entonces, en el primer paso, reitero, tendríamos que anotar los datos correspondientes al problema. Entonces, como datos, tenemos en primer lugar, leyendo otra vez, que la media o el promedio, también podemos decir, de los pesos de ese grupo de estudiantes es de 64 kilogramos. A eso vamos a llamar mu y la media entonces tendría un valor de 64 kilogramos. Y continuando con la lectura, descubrimos que la desviación estándar es de 5,5 kilogramos. Sigma, vamos a llamar sigma la desviación estándar, y el valor es de 5,5 kilogramos. Bien, para el inciso A, ¿qué es lo que tenemos? Obviamente esos datos, pero algo más sale de la pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de mujeres pesan más de 66 kilogramos? Para ello, me están pidiendo en un valor de 66 como parámetro, ¿cuántas mujeres o qué porcentaje, mejor dicho, de mujeres pesan más de 66 kilogramos? Entonces, eso simbolizamos mediante una variable X y decimos, quiero saber a partir de o más de 66 kilogramos, ¿qué porcentaje de mujeres existe? Con estos tres datos vamos a hallar una variable estandarizada que se llama Z, que por convención resulta ser mucho más sencilla que el trabajo que podríamos realizar solamente con la variable x. De esa manera, entonces, calculamos el valor de z. Calculemos z. Aquí es igual z, según la teoría que les he proporcionado, es igual a la diferencia entre x menos la media y todo dividido entre la desviación estándar. Vamos a hallar ese valor, entonces tendríamos que z es igual a, reemplazamos, el valor referencial de la pregunta es de 66 kilogramos, menos la media, que en nuestro caso es 64, y todo ello dividido entre la desviación estándar, que es 5,5. Entonces, haciendo el cálculo, introducimos nuestros datos en la calculadora. Tendríamos 66 menos 64 dividido entre 5,5. Eso nos da un valor de 0,36. 0,36. Este valor representa básicamente a todo lo que estamos conversando. Es decir, es un valor estandarizado, reitero, que nos va a permitir entrar a las tablas. Pero lo primero es representar gráficamente. Para ello, entonces decimos, representando en la curva normal, o gráficamente, mejor también, representando gráficamente, entonces tendríamos que trazar dos ejes, uno horizontal y uno vertical. Entonces, trazamos por convención, como creo que en algún momento había explicado, utilizamos el color rojo siempre para los ejes. Acá tendríamos entonces Z en el eje horizontal y en el eje vertical la función de Z. Acá subdividimos cada 1 centímetro tanto en el semieje positivo y en el semieje negativo.
Desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y podemos hacer el mismo trabajo en el eje vertical, pero va a tener una escala un poco diferente, porque la curva en realidad es relativamente achatada, podríamos decir, pero para no tener ese problema de una gráfica incómoda, trabajamos en 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. Para facilitar el trabajo, yo he decidido antes de hacer este video prepararme una pequeña plantillita que me va a servir para dibujar de una forma más ágil, digamos, el gráfico y no estar tardando en aquello. Entonces acá, como pueden observar, mi plantillita, que ustedes si quieren la pueden realizar, nos permitirá trazar ya la curva normal. Esta curva o campana de Gauss tiene una característica, y es que se prolonga hasta el infinito, tanto en el sentido positivo, en el semieje positivo, como en el semieje negativo, pero no llega a tocar el eje horizontal. Es decir, que es una curva infinita, pero a partir de menos 3 para el sentido negativo, de 3 para adelante, prácticamente casi, ¿no? La curva llega a tocar casi al eje horizontal, pero en realidad nunca lo hace. Y en el eje vertical tenemos una altura aproximada de 0,4. Ahora, ¿cuál es la característica de esta curva? Aprovecharemos para explicar. La característica de esta curva es que representa un determinado fenómeno o determinados fenómenos. Pueden ser económicos, políticos, psicológicos, etcétera, o en el campo de la bioquímica o la farmacia, de la enfermería, etcétera. Cualquier fenómeno que tenga un comportamiento que se acerque a esta campanita, obviamente puede ser analizada en cuanto al cálculo de probabilidades con la curva normal. Entonces, su descubridor, podríamos decir, de esta curva, que es Friedrich Gauss, pues encontró que mediante una estandarización, o sea, una idealización del fenómeno de estudio, podemos nosotros llegar a determinar o calcular probabilidades. Y eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Bien, volvamos a nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos entonces ahora con este valor? Este valor de 0,36 lo buscamos en el eje horizontal, obviamente. Como es positivo, voy a poner su signo acá para darnos cuenta. Mido acá 0,36 con dos decimales. A eso también quiero aclarar, siempre se trabaja con dos decimales, porque para entrar a las tablas necesitamos dos decimales. Luego les voy a explicar cómo se entran las tablas. Medimos entonces 0,36, que estaría más o menos en esta escala casi a 0,4, ¿no? Redondeando 0,4 a 4 milímetros del cero. Entonces puedo yo medir aproximadamente, no es muy imprescindible tener una, ¿no? Mido acá los 4 milímetros, que sería el redondeo, y trazo una línea vertical. Acá entonces estoy trabajando con un valor positivo de 0,36. Bien, ahora leeremos lo que dice acá el signo de desigualdad. Este signo de desigualdad nos está diciendo, y la pregunta también, que debemos calcular probabilidades, ¿no? O la probabilidad de que tengamos un porcentaje de mujeres mayor que pese más de 66 kilogramos. Este 0,36 en realidad equivale a ese valor, pero está estandarizado a 0,36. Es decir, este 66 prácticamente es como que lo hubiésemos transformado en un 0,36. Como dice mayor a 66, ¿cuáles son los valores que están o son mayores a 0,36? ¿Los de la derecha o los de la izquierda? Obviamente mayores a 0,36 tendrían que ser los de la derecha. Entonces, todo lo que esté a la derecha yo lo voy pintando.
Ahí está, voy pintando rápidamente, con calma, de una forma adecuada. Pueden utilizar para esto colores, sus resaltadores, marcadorcitos, colores, etc. En mi caso yo estoy utilizando el bolígrafo. Y si ustedes analizan esta área que estoy pintando, es infinita. ¿En qué sentido? Que parte de 0,36 y va hasta el infinito, porque les decía que esta curva en realidad llega a acercarse mucho al eje horizontal, pero nunca llega a tocar. Entonces, lo que hago ahora, una vez que he dibujado, es irme a la tabla. Les he dado algunas tablas acá, que lo único que tienen que hacer ustedes es comparar la gráfica con la tabla correspondiente. En mi caso, vamos a ver esta. Esta sería la gráfica que se adecua. ¿Por qué esta gráfica? Si ustedes se fijan, estamos hablando en el semieje positivo desde un valor hasta el infinito positivo. Justamente este es el caso. Busco ahora, ¿cómo ingreso a esta tabla con 0,36? Dice 0,36. Busco primero el primer decimal después de la coma, que es 0,3. Eso está acá. Si ustedes se fijan, acá en 0,3 tengo ese valor. Si quieren lo vamos a marcar por esta vez con un bolígrafo o lápiz y agarro y digo 0,36. Una vez que tengo el 0,3, busco acá el siguiente dígito, es 6. Este equivaldría a 0,00, dice, 0,01, 0,02, 0,03, etc. hasta 0,09. ¿Cómo obtengo 0,36? Con 0,3 y 0,006. ¿Por qué? Porque 0,3 más 0,06 da 0,36. Estos dos, voy a marcar, estos dos permiten hacer una pequeña intersección en el sentido horizontal y en el sentido vertical. El valor que nos arroja la tabla, y ustedes lo podrán verificar después con las tablas que les he proporcionado, dice 0,3594. Quiere decir que esta área es equivalente a 0,3594. Bien, ahora, ¿qué implica este 0,3594? Ya la respuesta. ¿Qué nos pedían en la pregunta? Hallar el porcentaje de mujeres que pesan más de 66 kilogramos. En mi caso ese es este valor. Entonces, la probabilidad, podemos anotar así, la probabilidad de que tengamos mujeres que pesen más de 66 kilogramos, ¿no? Es igual a ¿cuánto? Al valor hallado, 0,3594. O, si quieren hablar en porcentaje, la cantidad o porcentaje, mejor dicho, de mujeres que pesan más de 66 kilogramos será, si multiplicamos esto por 100 en la calculadora, nos va a dar 35,94%. Este valor es correcto, este sería su equivalente en porcentaje. Entonces, recapitulando, esta es la solución, obviamente, esta es la solución. Si recapitulamos un poquito, entonces vamos a poder descubrir, ¿no?, que el proceso es bastante sencillo porque consiste en hallar el z o zetas, porque puede haber no solo un z, como vamos a ver después, y en base al signo de desigualdad, que es mayor o menor, etcétera, vamos hallando una determinada área. El área permite hallar un valor de tablas que obviamente corresponde a lo que es la probabilidad de ocurrencia del evento. En concreto aquí la probabilidad de que yo tenga, no sé, mujeres que pesen más de 66 kilogramos es de 0,3594, o es el porcentaje, ¿no?, que sería de 35,94% de mujeres que pueden pesar o pesan más de 66 kilogramos. Bien, vamos a ir al inciso B, vamos a leer y vamos a hacer exactamente el mismo análisis. En el inciso B, si leemos con ustedes, veremos, dice lo siguiente, el inciso B. Dice, ¿qué porcentaje de mujeres pesan menos de 61 kilogramos? Menos de.
Entonces anotamos que X debe ser menor a 61 kilogramos. Con este valor podemos ahora hallar otra vez la variable estandarizada, ¿no? Entonces, como hemos hecho anteriormente en el ejercicio, en el inciso anterior, decimos que vamos a calcular Z, la variable estandarizada. Calculemos Z. Z, como ya hemos explicado, no es más que la diferencia entre X menos la media, mu, sobre sigma. Entonces, la media va a ser igual a... Ahora estamos tomando un valor referencial, un parámetro de 61 kilogramos, menos la media aritmética. Como hemos visto, la media o promedio es de 64. Y la desviación estándar 5,5. Ahí está. Entonces, trabajamos acá y decimos que Z va a ser igual a... Introducimos en nuestra calculadora, digo 61 menos 64, arriba, dividido entre 5,5. Eso me da un valor negativo de menos 6 onceavos. Transformando en decimales es 0,54. Entonces nos da menos 0,54. En este caso me sale un valor negativo. No hay problema, pueden ser valores positivos o negativos, eso ya les explicaba en el eje horizontal. Ahora vamos a representar gráficamente este valor y ver un área, ¿no? Una determinada área que debemos calcular. Entonces, representando en la curva normal o gaussiana, como les decía, algunos libros manejan ese nombre, también le llaman campana de Gauss. Básicamente estamos hablando de la misma gráfica. Entonces voy a trazar acá nuevamente, ¿no? Nuevamente vamos a trazar la curva. Entonces agarro mi bolígrafo, voy a echar otra vez mi plantillita, me va a ayudar. Y representamos. Entonces, como hemos hecho anteriormente, ¿no? Trazamos un eje horizontal y también un eje vertical. Bien, ahí está. Aquí sabemos que esto es f de z, la función de z, y acá z. Dividimos tanto el eje positivo como el eje negativo de z, y lo mismo en el eje vertical, ¿no? Bien, entonces tendríamos acá menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Esto va hasta el infinito. Acá tendríamos 0,1, 0,2, 0,3 y obviamente acá 0,4. Y utilizo la plantillita que ya les explicaba, he diseñado para el trabajo de hoy, para facilitarme simplemente el trabajo. Esta campanita desde menos 3 hasta aproximadamente 3 positivo, tiene una forma muy peculiar, y a partir de ahí prácticamente se va acercando hacia el eje horizontal, pero sin llegar a tocarlo. Ahí está. Estas flechas indican que nuestros dos semiejes son infinitos. Bien, ya tengo la campana de Gauss dibujada y voy a ahora proceder a hallar este valor, representar este valor. Dice menos 0,54, es negativo. Busco acá, redondeando, esto sería menos 0,5 en esencia, redondeando al primer dígito. Estaría entre 0 y menos 1, 0,5 por acá, justo, bueno, luego llega a tocar a... Bueno, coincide con los números que he trazado, no hay problema. Esto para mí vendría a ser z igual a menos 0,54. Ahí tenemos menos 0,54 en el lado negativo. ¿Qué dice acá? Debemos calcular el porcentaje de mujeres que pesan menos de 61 kilogramos. Como estoy explicando esto, representaría eso, justamente esa posición. ¿Qué valores son menores a este? Los de su izquierda.
porque los de la derecha serían mayores a 61 kilogramos. Entonces, todos los que están a la izquierda son menores. Sabemos que los menores en la recta real siempre son los que están hacia la izquierda. Voy trazando y pintando esta área. Y esta es la que debo buscar ahora en las tablas. ¿Qué hacemos entonces? Buscamos ahora la tabla que mejor se ajuste. En este caso, bueno, tengo aquí a la tabla. Sería esta la tabla que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque acá tenemos la campana y nos indica que la probabilidad es desde un valor negativo hasta una cierta posición, pero antes de llegar justo al medio. ¿Qué valor debemos considerar? El que hemos estandarizado. Este menos 0,54 lo busco acá. Como pueden observar en la tabla, ya tenemos acá valores negativos. Solo es para valores negativos, porque obviamente viene desde el menos infinito, podríamos decir así, hasta un valor de z, pero también negativo. Como he pintado acá, como todos son menores, entonces obviamente buscamos ahora, entramos a la tabla como había explicado hace un momento. Otra vez, agarramos un lápiz y empezamos con menos 0,5. El primer dígito es menos 0,5. Busco acá. Aquí está, menos 0,5. Este valor de menos 0,5 lo intersecto con el punto 0,4. Porque aquí tengo 0,50. Es como decir 0,05. Y con este sería 0,50, 51, 52, 53 y 54. El 4, como ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Está presente en este lugar. Entonces, intersectamos 0,5 con 0,04, que vendría a ser esta posición. Entonces, menos 0,5, 0,54, 0,04, y eso nos da este valor. Punto, dice 29,46. Este punto 29,46 hay que tener mucho cuidado porque cuidado que anoten 29,46, es punto. Entonces en realidad el valor hay que anotarlo como 0,2946. Entonces 0,2946 corresponde a esta región. Entonces, teniendo ese valor, ya tengo la probabilidad que me están pidiendo, que equivale al porcentaje de mujeres que pesan menos de 61 kilogramos. Entonces, digo, la probabilidad de que una mujer pese menos de 61 kilogramos es de 0,2946, que expresado en porcentaje, eso nos da 29,46%. Y esa es obviamente nuestra solución. Con eso hemos concluido el inciso B. Obviamente este trabajo parece ser bastante morosito, pero es cuestión de que ustedes vayan practicando. Vamos a resolver ahora el inciso C, pero yo creo que ya se están dando cuenta que en esencia el proceso es hallar Z, puede ser 1 o 2 zetas, vamos a ver eso después, y después, posteriormente, hallar en las tablas el valor del área. El área es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y a la vez, como en este caso, representa el porcentaje, ¿no?, de mujeres que cumplen con una condición. En este caso, que midan o pesen, mejor dicho, menos de 61 kilogramos. Es apenas del 29,46%. Vamos a ir al inciso C. El inciso C, vamos a anotar acá, tengo todavía espacio en la hojita, por lo menos los datos principales. Veamos ahora. Inciso C, ¿qué nos pide? Vamos a leer un poquito. El inciso C dice, ¿qué porcentaje de mujeres pesa más de 62 kilogramos? Parece ser muy parecido al inciso A, de hecho es muy similar, pero la gráfica puede que no sea exactamente la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado y leer muy bien la pregunta, pero sobre todo interpretar la información. ¿Qué nos dice la pregunta? Reitero que debemos hallar el porcentaje de mujeres que pesan más de 62 kilogramos.
Entonces vengo a anotar acá que lo que me piden, es decir, que me piden que analice cuando X sea mayor a 62 kilogramos. Calculemos Z de una vez. Entonces calculemos Z. ¿Cuál sería este valor de Z? El valor de Z, como hemos explicado anteriormente, es igual a la diferencia entre X menos la media sobre sigma. Entonces, Z va a ser igual a, vamos a anotar, X es 62, el parámetro que me están dando, la media que es 64 y la desviación que es 5,5. Entonces hallemos el valor de Z. Veremos si sale positivo o negativo. Entonces, acá tendría que restar 62 menos 64, o sustraer, mejor dicho, 62 menos 64 y dividir entre 5,5. Eso me da un valor de menos 0,36. Bueno, es una coincidencia en este caso que salga el mismo del inciso A. No quiere decir que siempre va a ocurrir eso, ¿no? Por lógica, dependiendo de los datos, los valores que estemos manejando, esto va a variar. Puede coincidir, pero no necesariamente. Bueno, es una coincidencia. Tenemos acá que Z entonces tiene que ser de menos 0,36. También podría aclarar acá. Necesito calcular para un Z mayor, este signo puedo utilizar, a menos 0,36. Entonces el área mayor, que sea mayor, que esté a la derecha, ¿no? De menos 0,36. Vamos a hacer ahora el gráfico correspondiente. Venimos a otra hojita y dibujamos en la campana de Gauss. Os digo representando gráficamente, Bien, ahora voy a trazar otra vez mis dos ejes. Ahí está. Y luego colocamos los nombres de los ejes, la función de z y z. Y los valores correspondientes, desde 0, como hemos visto, 1, 2, 3, 4, etc. Y en el lado negativo, lo mismo, vamos anotando, tendría menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, etc. Y lo mismo en el eje vertical. Tengo acá 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Utilizamos la plantillita, pueden hacer también ustedes su propia plantilla o una gráfica. No, esta no tiene que ser tan precisa, ¿no? Me refiero a la campanita. Pero simplemente es para ver cómo se está comportando los valores. Como hemos dicho, esto se va acercando cada vez más hacia el eje horizontal sin llegar a tocar. Bien, ahí tengo mi campana y voy a buscar el valor que me están diciendo. Como habíamos visto anteriormente, habíamos obtenido un Z referencial que dice mayor a menos 0,36. Redondeando eso sería menos 0,4. Menos 0,4 estaríamos hablando de esta posición. Un poquito incómoda porque choca con los números que había colocado. Y ahí está. Ese sería el Z igual a menos 0,36. Está en la parte negativa, ¿no? A la izquierda del eje vertical. Ahora, ¿qué me dice el enunciado del problema? Que debo considerar a las mujeres que midan más de 62 kilogramos o más de este valor, de esta posición.
estandarizada. Entonces los que son mayores a negativo 0,36 son los de su derecha. Todo lo que esté a su derecha debo pintar, ¿no? Y es un área en realidad casi infinita en el sentido de que, ¿no? Pintamos y ya hacia la derecha cada vez la región se hace cada vez mucho más pequeña, ¿no? Porque esto va hasta el infinito. Ahora, aquí tenemos un gráfico y buscamos las tablas. Aquí tengo una, no tiene aparentemente mucha relación. Esta parece, pero si ustedes se fijan, ¿no? Esta puede servirnos, pero el problema está en que acá no hay el sector de la izquierda a partir del eje horizontal, esta tampoco, ¿no? Y bueno, si vemos esta otra, aparentemente ninguna de ellas corresponde. Sin embargo, voy a utilizar yo esta. ¿Por qué? Ahora voy a explicar por qué. Esta es la que puedo utilizar, ¿ya? Por lo siguiente, si yo vuelco la gráfica, y espero que ustedes noten acá, la figura básicamente que tengo acá, en la parte trasera de la hojita, es exactamente igual a la gráfica que estamos manejando. En otras palabras, yo puedo transformar esta área en otra equivalente, ¿no? O también puedo hacer lo siguiente, hay otro proceso, hay dos formas de hacer esto. Otra forma es utilizar esta gráfica. También, esta gráfica también me permitiría, ¿cómo? Y eso es lo que voy a ahora explicar. Algo que no había explicado, creo, hace un momento, cuando habíamos empezado la resolución del problema, es que el área total bajo la curva es de 1. 1. ¿Qué significa eso? Que el área bajo esta curva normal siempre equivale a 1. O sea, el 100% del fenómeno, o el 1 o 100%, es si se produciría todo el fenómeno. Entonces, si yo pinto toda la campanita, toda el área debajo de la curva, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de qué? De que el área bajo la curva en total, 1, reitero, equivale al 100% del fenómeno o suceso. ¿Qué sucede si yo tomo la mitad? Vamos a hacer esto para entender un poquito. Si agarro, por ejemplo, solo la mitad de la curva, voy a utilizar una hojita blanca para tapar aquí un poquito. ¿Qué es lo que tendríamos acá? Estoy, miren, tapando la mitad de la curva, ¿no? Les estoy mostrando la parte de la derecha. Esto equivaldría, toda la área que está a la derecha equivaldría al 50%, 0,5. Si hemos dicho que la curva equivale a una unidad o a un 100%, la mitad de la curva equivale a 0,5 o el 50% del fenómeno. Aquí entonces tengo ya 50%. ¿Y qué es lo que me falta hallar? Esta porción a la izquierda del eje, que es una barrita casi muy delgada que va hasta el 0 al negativo 0,36. Entonces, ¿qué debo hacer? Puedo ya decir esto vale 0,50, todo lo que está a la derecha del eje vertical, y simplemente calcular esta parte que es una barrita muy delgada, ¿no? Y adicionar o sumar 50% más esta pequeña área. Y esa sería la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno. O el porcentaje de mujeres que pesan no más de 0,36 en unidades estandarizadas. Bien, entonces, les decía, puedo realizar esto de dos maneras. Con el gráfico que les había mostrado en forma, ¿no? Dando la vuelta, haciendo simplemente un cambio de posición acá, ¿no? Les decía, si nos damos la vuelta, vamos a obtener una gráfica acá muy similar a la que tenemos. Pero tal vez para entender mejor, podríamos dividir esto en dos regiones. Ya sabemos que esto mide, ¿cuánto?
50%, lo que estoy marcando a partir del eje vertical a la derecha, equivale al 50%. Entonces lo único que me falta calcular es esta pequeña barra, ¿no? Sería 0,50 más lo que obtenga acá. ¿Cómo obtengo ahora esta barra? Si ustedes analizan, puedo utilizar esta tablita. Es decir, voy a transformar este sector negativo en su equivalente si fuera positivo. A ver, haremos eso. Puedo decir para el sector de la izquierda, ¿no? Para el sector de la izquierda del eje, para el sector de la izquierda del eje, puedo yo transformar esta barrita o sector negativo, porque se supone que estamos hablando de menos o negativo 0,36, puedo transformar en un sector positivo. ¿Por qué? Porque el área, al final, como es lo que interesa, va a ser el mismo ya sea en el lado negativo o en el lado positivo. A ver, ¿a qué me refiero? Voy a dibujar acá, ¿no? Dibujamos acá. Hacemos el gráfico y acá anotamos f de z, ¿no? Y acá venimos con nuestro eje horizontal, otra vez dibujamos y marcamos otra vez 0, 1, 2, etc. Negativos igual, de la misma manera, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, etc. Y acá ya sabemos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. No voy a anotar por el tema de que a veces no la gráfica justo coincide con los números. Entonces recurrimos otra vez a nuestra plantillita. La tengo. Vengo a la plantillita. Y como hemos hecho anteriormente, vamos a graficar rápidamente con la plantilla la campana de Gauss. Ahí está. Que como había explicado, se acerca mucho, mucho, hasta prácticamente casi tocarla al eje horizontal. Ahí está. Bien, ¿qué había dicho yo de esto? Que puedo yo invertir las regiones. Esta región de la derecha, esta región a partir del eje vertical, les había demostrado esto así. Esta región que está a la derecha del eje vertical es 0,50, que equivaldría a si nosotros tomamos hacia la izquierda. Entonces puedo pintar esta área que estoy pintando hasta el eje, ¿no? Hasta el eje vertical, equivale exactamente a lo mismo. ¿Cuánto vale eso? 0,50. Esta parte vale 0,50. Voy a utilizar otro color. Y ahora esta franjita la llevo al otro lado, ¿no? La cambio de posición nada más. No es que cambie su valor, solamente su posición y la vuelvo positiva. ¿Hasta qué valor tenemos que llegar? Habíamos dicho que tenemos que llegar hasta un valor de 0,36, pero ahora sería positivo. Eso estaría por acá, 0,4 más o menos milímetros. Marcamos y, ¿no? Acá. Ahí está. Esto equivaldría a positivo, obviamente, 0,36, que es el equivalente a esto. Y la franjita que tendríamos que aumentar es esta. Estoy pintando con otro color para que lo entendamos. Ahí está. Ahora, ¿cuánto de área tenemos aquí? Exactamente igual a la anterior que teníamos en el gráfico superior. ¿Por qué? Porque arriba decía, tengo una franjita pequeña más 50%. Aquí tengo los 50% más su equivalente, pero con un valor de 0,36. Ahora, puedo hallar este valor. ¿Con qué tabla? Busco la tabla que se adecue. Es esta la tabla que se adecua. ¿Por qué? Porque parte desde el eje vertical hasta un valor de z. En mi caso, parte de este 0, del eje vertical, hasta 0,36. Entonces vengo acá
a la tablita y busco 0,36. Ya sabemos que es 0,3 y 6 por acá. Entonces tendría 0,36, acá tengo 0, dice punto 1406. Punto 1406. Punto 1406. Ahora, ¿cuál va a ser la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno? La probabilidad de ocurrencia de que x, o sea, la variable, sea, ¿no? Menor o mayor, perdón, a 62 kilogramos, tengamos un porcentaje mayor a 62, sería al 0,50 que explicaba al principio, más 0,1406 que acabamos de hallar de la tabla. Entonces, esta probabilidad de que x sea mayor a 62 kilogramos, la variable, ¿no? Es de, si adicionamos 0,50 más 0,1406 nos va a dar 0,6406, que como sabemos también equivale al 64,06% si multiplicamos por 100. Ahora voy a demostrarles que pueden también manejar esta tabla. Si ustedes revisan este gráfico, corresponde exactamente ahora a este, que viene desde menos infinito, desde la parte negativa, hasta un valor positivo de z, que sabemos que en nuestro caso es 0,36. Busco acá ese valor, 0, entrando, ¿no? Viendo, voy a tratar de mostrarles, 0,36. ¿Y qué valor obtenemos acá? Si ustedes se fijan, dice 0,6406. Este punto 6406 es exactamente igual a este otro que acabamos de hallar con la tabla que les estoy mostrando. Entonces, por ambos lados, pues les decía, hay varias formas a vez de resolver los ejercicios. Podemos hallar entonces el área buscada. Bien, ahora ya estamos terminando, prácticamente nos faltan dos incisos. Vamos a ir al inciso D. Ya en el inciso D vamos a ver qué es lo que ocurre, pero para eso vamos a hacer una pequeña pausa porque me estoy quedando, creo, sin batería. Bien, vamos a continuar resolviendo nuestro ejercicio con el inciso D. Vamos a volver a leer el inciso D. Dice lo siguiente. ¿Qué porcentaje de mujeres miden entre 63 y 68 kilogramos? Bien, aquí hay dos parámetros, ¿no?, que debemos considerar, 63 y 68. O sea, debemos determinar qué porcentaje de mujeres miden o pesan, mejor dicho, entre 63 y 68 kilogramos. Pesan, ¿no? Entonces, tenemos dos parámetros. El primero dice, tenemos un peso de 63 kilogramos y un peso de 68. O sea, debemos considerar a las mujeres que pesan entre 63 y 68 kilogramos. ¿Qué vamos a hacer? Formar dos, o hallar en este caso dos valores, tanto para 63 como para 68 kilogramos. Esto también podría simbolizarse matemáticamente como un intervalo. Entonces la probabilidad va a estar entre 63, ¿no?, la probabilidad, y 68 kilogramos. La probabilidad tiene que estar, o el porcentaje tiene que estar de este 63, debe considerar de este 63 a 68 kilogramos. Bien, entonces, como decía, vamos a hallar para cada valor de z, o para cada valor de x, su z correspondiente. Entonces digo, para 63 kilogramos, tendríamos un z que, como ya sabemos, es igual a el valor de x menos mu, la media, sobre la desviación estándar. Entonces, z va a ser igual a x, en este caso 63,
menos la media, que es 64, dividido entre 5,5. Vamos a hacer el cálculo correspondiente. Introducimos 63 menos 64 y dividimos entre 5,5. Eso nos da un valor negativo de menos 0,18. Entonces, z es igual a menos 0,18. Vamos al valor de 68. Para 68 kilogramos vamos a tener otro valor de z, obviamente. Entonces, z, como sabemos, es igual a x menos mu sobre sigma. Entonces, z va a ser igual a x, 68, menos 64, que es la media, y la desviación 5,5. Eso nos va a dar otro valor de z. Tendríamos entonces en la calculadora 68 menos 64 dividido entre 5,5. Eso nos da 0,73 redondeando. 0,73 positivo. Bien, los signos son importantes, como les dije anteriormente, porque definen, ¿no?, la posición de la ordenada en el gráfico de la curva normal o la campana de Gauss. Entonces, representando gráficamente, tendríamos lo siguiente ahora. Trazamos nuestra curva campanita. Bien, sabemos que es a través de un sistema de ejes coordenados perpendiculares, y acá tenemos f de z. Bien, dividimos, como conocemos, tanto a la derecha valores positivos y negativos. Ahí está. Bien, lo mismo en la parte, en la recta vertical, en el eje vertical. ¿Ya? Y veríamos acá, bueno, coincide mi plantilla para poder ayudarme con el tema de la gráfica fundamentalmente, y vamos trazando la campanita de Gauss. Bien, tanto a derecha como a izquierda se va acercando cada vez más al eje, pero no logra tocarlo. Lo mismo a la izquierda. Bien, ahí está la campana de Gauss. ¿Qué hacemos ahora? Marcamos los valores allá. Acá tenemos menos 0,18. Redondeando, esto sería menos 0,2. Puedo utilizar entonces una escala de 1 centímetro. 2 milímetros a la izquierda del eje. Es una distancia bastante corta. Marcamos. Tendríamos acá el valor de z igual a menos 0,18. Y a la derecha dice 0,7 o 0,73. Esto equivaldría, redondeando unos 7 milímetros a partir del 0, por acá más o menos. Y dibujaríamos aquí la ordenada. Ahí está. Esto equivale a positivo, z positivo 0,73. Bien, esa es la porción que debo yo considerar. ¿Por qué? Porque dice que debemos hallar la cantidad de mujeres que pesan
entre 63 y 68. Esto equivale a los 63 kilos. El negativo 0,18 equivale básicamente a los 63 kilos. Y 0,73 a 68. Entonces, dentro de ese rango justamente estarán todas las mujeres que miden o pesan entre 63 y 68 kilogramos. Entonces pintamos todo ese sector, toda esa área. Bien, ahora, si buscamos en las tablas, no vamos a hallar una gráfica como esta. Sin embargo, si revisamos esta tabla, esta nos permite hallar el área a partir del eje vertical hacia la derecha, no en el sentido positivo, obviamente, no en el sentido negativo, pero sí hacia el sentido positivo. ¿Qué voy a hacer? Puedo utilizar la estrategia, por ejemplo, de considerar aquí dos pequeñas áreas. Voy a llamar aquí área 1, a esta área 2. ¿Cuál es el área 1? El área 1 va a ser lo que está a la izquierda del eje vertical. Siendo un poquito más claros, si consideramos el eje vertical, ¿sí? Esa porción pequeña, esa barrita pequeña, correspondería al área 1, que está a la izquierda del eje vertical. El área 2 sería la que se encuentra a partir del eje vertical, pero hacia la derecha. Si se fijan, estoy marcando aquí un poquito para mostrar. Esta sería el área 2, lo que está hacia la derecha del eje vertical. Si ustedes analizan, ya puedo utilizar directamente para el área 2 esta tabla. Vamos a hallar su valor. Tenemos acá para 0,73 el área 2. Vengo aquí a la tabla, como habíamos explicado, para 0,73. Buscamos acá para 0,73. Intersectamos, como habíamos explicado anteriormente, acá aparece un valor en 0,73, aparece 0,2673. Entonces, esa sería ya el área, 0,2673. Reitero que equivale al caso en el que tenemos 0,73, intersectamos, ahí está, horizontal y vertical, 0,2673. 0,2673. Entonces, ¿qué nos está faltando? La porción de área a la izquierda, que es negativo hasta negativo 0,18. Entonces, para el área 1, puedo decir así, para el área 1, puedo volver esta porción negativa en una porción positiva, o sea, hallar su equivalente en el semieje positivo. Voy a hacer una gráfica entonces para un poquito detallar. De hecho, esto ya tengo. Es obvio que el área que estoy buscando va a ser la suma de esta área con la que vamos a hallar a continuación. La suma de área A sub 1 y el área A sub 2 va a dar el área que estoy buscando. Entonces, en otras palabras, necesito aquí dibujar un poquito para entender. Una porción, convertir esto en una porción positiva. Entonces agarramos, ahí está, Z, F de Z, y lo mismo, ¿no? Acá sabemos que esto vendría de esta manera, acá tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, igual a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Plantilla, para ganar un poco de tiempo, ustedes se pueden hacer esta plantilla. Voy a tratar de enviarles esto
por WhatsApp esta plantillita para que se la puedan tal vez imprimir, ¿no es cierto? Ahí está. Y tendríamos eso. Prolongamos, extendemos, sabemos que esto se va a ir acercando cada vez a la recta, al eje horizontal, pero no lo va a tocar jamás. Bien, entonces decíamos que esta área 1 vamos a convertir en una región, la vamos a no transformar, sino hallar su equivalente positivo. Como viene desde 0 hasta menos 0,18, entonces tomamos del 0 hasta 0,18, pero positivo. 0,18, marcamos, es una franja bastante delgada y trazamos. Ahí está. Obviamente esto que estoy pintando resulta ser el equivalente con el área sub 1. Como les mencionaba desde el principio, esto de la curva normal en esencia es equivalente a hallar áreas que son lo mismo que probabilidades. Entonces, ¿qué tabla utilizamos? La que habíamos utilizado hace unos minutos. Esta en la que obviamente tenemos el gráfico correspondiente. Entonces tenemos el área, tenemos que hallar el área A sub 1, que es igual al que se genera a partir de 0 a la derecha. Buscamos entonces en la tabla hasta 0,18. Tengo 0,1 y intersectamos con 8, 0,18. Acá dice en la tabla 0,0714. 0,0714. Eso sería, vamos a corregir acá esto, que el área 1, ¿no? El área 1 es 0,0, estaba bien, yo me he equivocado, 714, ahí está. Ese es el área A sub 1, que equivale a esta misma franjita a la izquierda del eje vertical. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como ya tenemos esta área, habíamos dicho que el área 1 más el área 2 iba a representar el total de el área que estamos buscando. Entonces digo la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que una mujer, o sí, en esencia una mujer mida entre 63 hasta 68 kilogramos sería igual a lo siguiente. ¿Cuánto sería la probabilidad? La suma de estas dos áreas, A sub 1 más A sub 2. El área A sub 1 es 0,0714 más el otro que hemos hallado ya arriba, porque era sencilla, 0,2673. Entonces, la probabilidad de que pese una mujer entre 63 y 68 kilogramos va a ser igual a, agarramos nuestra calculadora, hacemos el cálculo correspondiente, 0,0714 más 0,2673. Eso nos da un área de 0,3387. Como nos piden en porcentaje, entonces la probabilidad de que una mujer pese entre 63 y 68 kilogramos es de, multiplicamos este valor por 100 y tendríamos 33,87%, que vendría a ser el resultado final del ejercicio para este inciso. Esta vendría a ser la solución. Entonces, como podemos observar acá, también se puede realizar un trabajo de descomposición de un área en otras dos, puesto que teníamos aquí una región negativa y una región positiva. Para la región negativa hemos transformado, ¿no? Como ustedes pueden observar, hemos transformado la región negativa en una región positiva, porque el área es la misma, el área no cambia. Y ojo, no porque sea negativo el valor que estamos considerando, el área es negativa. Siempre las áreas son positivas, no existen áreas negativas, por si acaso.
Bien, eso con respecto al inciso D. Vamos a ir ahora al inciso E y luego al F para ya casi concluir esta primera parte. Entonces vamos al inciso E. Vamos a leer la pregunta. Nuevamente vamos a leerla para ver qué es lo que nos pide. El inciso E dice qué porcentaje de mujeres, bueno, esta palabra está mal, no puede ser, miren, pesan menos de 67 kilogramos. Vamos a ver ahora qué porcentaje de mujeres pesan, dice, menos de 67 kilogramos. Bien, vamos a entonces ahora irnos a la hojita y tenemos afortunadamente solo un parámetro, pero lo vamos a analizar al igual que antes. A ver, dice qué porcentaje de mujeres mide menos de 67, o sea que X, la variable, debe ser menor a 67 kilogramos. Ahí está nuestro dato inicial. Entonces lo que vamos a hacer obviamente es calcular el valor de Z. Calculemos Z, ¿no? El valor de Z. ¿A qué es igual Z? Habíamos explicado a X menos la media, mu, sobre sigma, que es la desviación estándar. Z va a ser igual al valor que estamos trabajando, 67, menos el valor de la media, que en este caso es 64, ahí está, sobre sigma, que es 5,5. Entonces, Z va a ser igual. Vamos a trabajar de esta manera, entonces tendría que realizar la sustracción de 67 menos 64 y dividir esto entre 5,5. Entonces eso nos da un valor de 0.545, redondeando 0.54, positivo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dibujar, ¿no? En la campana de Gauss para poder determinar la región correspondiente. Entonces, gráficamente, también podemos decir así, gráficamente. Bien, trazamos entonces nuestra campanita de Gauss. Ahí está, estoy trazando. Z, F de Z, y dividimos nuestra región. 0, 1, 2, 3, 4, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4. Ahí está. Y acá sabemos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Bien. Entonces acá vamos a utilizar otra vez la plantilla que nos hemos elaborado para poder facilitar sobre todo el tema del gráfico, ¿no? Ustedes también lo pueden hacer si desean. Entonces ahí está, estoy trazando la campana de Gauss, que se acerca bastante hacia el eje horizontal, pero no llega a tocar. De esa manera hemos entonces graficado nuestra campana de Gauss. Ahora vamos a definir qué sector o porción de lo que estamos trabajando es lo que necesitamos nosotros representar. Z hemos hallado que es igual a 0,54. Entonces eso es positivo. 0,5 redondeando estaría entre 0 y 1, positivo. Acá aproximadamente, es difícil marcar esto. Tenemos que Z es igual a 0,54. Listo. Ahora, ¿qué hago? Lo que voy a hacer ahora a continuación es pintar. Ahora, leo otra vez la pregunta. ¿Qué dice? La pregunta dice qué porcentaje de mujeres mide menos de 67 kilogramos. Sabemos que esta ordenada representa en esencia a los 67 kilogramos. Entonces, de 0 a 67, ¿cuáles son los que miden menos de este parámetro? ¿Los que están a su izquierda o los que están a su derecha?
Obviamente los que están a su izquierda son valores menores a 0,54. Menores que. Entonces, toda la región que está a la izquierda será la que me permita hallar el valor que busco. Entonces, de 0,54 a su izquierda hasta infinito prácticamente es lo que voy a considerar como el área que busco. Vamos pintando. Esto que estoy haciendo yo lo pueden realizar ustedes con sus resaltadores que les he pedido al principio del semestre, o colores, etcétera, pintar, ¿no? De una manera muy eh, uniforme, etcétera, para que puedan darse cuenta, ¿no? De lo que se está haciendo. Bien, ahí está, yo he pintado la región, como ustedes pueden observar. Tenemos una región que abarca desde menos infinito, podríamos decir, porque se supone que aquí está el infinito negativo, hasta llegar a 0,54. Hay una tabla específica para esto que vamos a revisar. La tabla sería esta, si ustedes analizan. El gráfico es el mismo, exactamente el mismo. Comparando los gráficos, porque esta viene desde negativo infinito hasta un valor positivo de z. Entonces, ¿cuál es ese valor positivo? 0,54. Entonces vengo directamente a buscar ese valor con respecto al área. Acá entonces tenemos 0,54. Acá interceptamos con 0,5 y 0,04. Aquí está. Este es el valor que nos lanza la tabla. Interceptando 0,5 y 0,04, acá nos da 0,7054. 0,7054. Eso es lo que yo voy a anotar. 0,7054. Y esa vendría a ser el área de esa región. Bien. Ya está, hemos terminado con eso el gráfico, el análisis, hemos calculado el área, nos dice 0,7054. Entonces, digo, flechita, la probabilidad de que una mujer pese menos de 67 kilogramos es de 0,7054, que equivale al, multiplicando por 100, 70,54 por y esta viene a ser nuestra solución para el inciso E, porque directamente no hemos tenido afortunadamente que realizar ninguna transformación de áreas positivas, negativas, ni nada, porque el gráfico es equivalente a esta tablita que les he proporcionado. Bien, vayamos entonces ahora, para acabar ya casi el ejercicio, el inciso F. ¿Qué dice el inciso F? Voy a leer el inciso F. El inciso F dice, ¿no? ¿Qué porcentaje de mujeres pesan? Sería obviamente, acá vamos a corregir esto. ¿Qué porcentaje de mujeres pesan entre 65 y 69 kilogramos? Algo parecido al inciso D, pero vamos a ver si la gráfica es la misma o tiene alguna diferencia. Dice que porcentaje de mujeres pesan entre 65 y 69 kilogramos. Debemos considerar entonces a todas las mujeres que pesan entre 65 kilos hasta un X que es 69. Me interesa saber qué porcentaje de mujeres hay entre 65 kilogramos y 69 kilogramos. ¿Qué hacemos para ello? Como hicimos en el inciso D, ¿no? Vamos a hallar dos valores de Z, los graficamos, pintamos el área y vemos cómo descompone si es necesario. Seguramente aquí va a ser necesario porque son dos valores de Z que vamos a hallar. Una franja vamos a determinar. Bien, para X, que es 65 kilogramos, vamos a hallar su correspondiente valor de Z. Z sabemos que es igual a X menos la media sobre sigma, que es la desviación. Entonces, Z va a ser igual, dividimos, la sustracción de X, que es 65, menos la media,
que es 64, dividido entre 5,5. Entonces, vamos a hallar un valor de z. Introducimos en nuestra calculadora, decimos 65 menos 64, dividido entre 5,5, eso nos da 0,18. 0,18 positivo. Bien, hallemos el valor de x ahora para 69. Entonces digo, para x igual a 69 kilogramos, vamos a revisar y ver el valor de z. Entonces tendríamos acá, otra vez, x menos la media mu sobre sigma, que es la desviación. Z igual x, que es 69, menos 64 sobre 5,5. Eso nos va a dar un valor también positivo de z, por lógica. Tendríamos entonces en la calculadora 69 menos 64, y eso dividido entre 5,5. Eso nos da un valor de 0,99, redondeando 0,91. Bien, por efectos de espacio vamos a trasladarnos a la parte posterior de la hojita. Ok, acá. Vamos a dibujar ahora estos dos, con estos dos valores que hemos determinado, seguramente una franja, ¿no?, de la campana de Gauss. Entonces, gráficamente, voy a anotar, gráficamente, otra vez, trazamos nuestra campanita de Gauss. Bien, ahí tenemos. Bien, tenemos acá Z, acá F de Z, y dividimos nuestro eje de acuerdo a lo que hemos explicado. 1, 2, 3, 4, etc. Acá negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Y acá sabemos que vamos a tener 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etc., ¿no? Pero sabemos que la campanita llega hasta un valor de 0,4 aproximadamente. Bien, utilizamos la plantillita para facilitar fundamentalmente el tema del gráfico de la campanita de Gauss, que ustedes lo pueden elaborar. Ahí está. Entonces, vamos extendiendo a la izquierda, a la derecha también. Listo. Ahí está nuestra campana de Gauss. Esta campanita, entonces ahora tenemos que considerar para los valores, ¿no?, para los valores que estamos trabajando, que son de, a ver, recordemos, vamos a ver qué valores son, 0,18 y 0,91. 0,18, empezaremos con 0,18. Para 0,18 estaríamos hablando, redondeando, de 0,2 centímetros, digamos. Acá aproximadamente tenemos entonces ese valor. Ahí está. Esto sería para un z igual 0,18. El otro valor, como habíamos visto, es 0,91. 0,91 redondeando es 0,9, que vendría a estar 1 milímetro antes de 1. Acá, entonces, ese sería el valor, z igual 0,91. Bien, como pueden ustedes observar, aquí se forma una franja, ¿no? ¿Por qué debo pintar este sector? ¿Por qué? Ahora vamos a explicar. Pintamos, ¿no?, de forma muy regular, uniforme. Mejor se utilizan colores o resaltadores para este trabajo, es mucho más estético. Y bueno, acá tendríamos la franja. A ver, ¿qué nos muestra la franja? Que tenemos que considerar a las mujeres desde 65 a 69 kilos, de 0,18 a 0,91.
Ojo acá, la franja es totalmente positiva, es decir, está en el semieje positivo de Z. Afortunadamente no hay valores negativos, podría haber, pero eso correspondería al inciso D. Acá solamente tenemos un valor, o ambos, perdón, positivos. A ver, analizaremos un poquito. ¿Qué hacemos con este gráfico? Hay varias formas de resolver. Voy a descomponer esto en dos áreas. ¿Cuáles? Se puede realizar esto de la siguiente manera. Voy a considerar el área que va desde el eje horizontal hasta 0,91. Pero si considero desde 0 hasta 0,91 sería por demás que estaría considerando el área. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos acá, no empieza en 0 el área que estamos analizando, empieza básicamente en 0,18. Entonces puedo considerar el área desde 0 hasta 0,91 y quitar, restar el área de 0 a 0,18. Bien, voy a hacer ese trabajo. Entonces voy a considerar primero el área hasta 0,91. Desde 0 hasta 0,91. Y le quitamos menos el área desde 0 hasta 0,18. O sea, voy a quitar esta franja delgada para quedarme con una región, con la región correspondiente a nuestro ejercicio. Bien, entonces dos gráficos voy a hacer acá abajo. Uno de 0 hasta 0,91 y otro de 0 hasta 0,18. Entonces, descomponiendo, voy a colocar, para explicar un poquito, estamos descomponiendo el área. Descomponiendo, entonces, tendríamos que hacer ese trabajo. Bien, entonces acá voy a dibujar dos regiones, como explicaba hace un momento. Está bien, estoy marcando mi región. Entonces acá, la primera área, está bien. Ahí está. F de Z, acá tenemos Z. Y dividimos, ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. Acá también negativo 1, negativo 2, negativo 3, etc. Bien, voy a dibujar la campana, plantilla mediante. Ahí está, utilizamos nuestra plantillita. Yo la he hecho de material relativamente rígido, duro, cartulina, ¿no? Para poder trabajar con comodidad. Bien, aquí sabemos que esto se va acercando, acercando, acercando. Bien, les decía, vamos a utilizar el concepto de descomposición. Para eso voy a dibujar acá el área que comprende desde 0 hasta 0,91. A ver, hasta 0,91 estaríamos hablando de 1 milímetro antes de 1. Ahí está, z igual a 0,90. Y pintamos toda la región, pero a partir del eje horizontal. Entonces, aquí está la región. Estoy pintando, reitero, toda la región, pero desde el 0, ahí está la diferencia. A ver, revisemos. Estoy pintando la región desde el 0. Eso está directamente en tablas. Voy a buscar la tabla correspondiente. Tenemos aquí 4 tablitas que les he proporcionado. Aquí está la tabla. Vamos a utilizar obviamente esta por el tema del gráfico. Comparando, es el mismo gráfico. Si ustedes revisan, ¿no? Estamos hablando del mismo tipo de gráfico. Dice de 0 a 0,91. Venimos a la gráfica, a la tabla. 0,91. Busco acá 0,9. ¿Sí? ¿Está bien? Espero que se note. 0,9. Y acá tengo para el valor de 1. 0,91 sería este valor, que dice 0.3186. Punto 3186. Punto 3186. Ahí está. Bien.
El área que acabo de dibujar corresponde entonces a un valor de 0,3186, pero no es equivalente a este, porque como hemos visto parte no de 0, de 0,18. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Un gráfico a la derecha donde esté la franja pequeña que debo quitarle, que es de 0 a 0,18. Tengo que quitar esa franjita. Entonces, entonces, al lado vamos a dibujar la franja pequeña que hay que sustraer o quitar, restar, como decimos que es muy correcto, hay que sustraer, quitar. Entonces acá dibujo otra vez 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y acá los valores negativos, 3, 2, negativo 1, acá 0, 1, 2, 3. Usamos nuestra plantilla para graficar, ¿sí? Y acá sí con esto terminamos. Entonces vamos a graficar la campanita, ahí está, que se extiende hasta el infinito, tanto a izquierda como a derecha. Bien, acá tenemos que representar una franja pequeña de 0 a 0,18 para poder quitar. Aquí está. Esta sería la franja hasta 0,18. La voy a pintar, es una franja pequeña. Ahí está. Esa sería la franja de este 0 a 0,18, que debemos quitarla a esta. Esta región menos esta otra nos va a dar como resultado, obviamente, la región superior. Bien, entonces eso también con la misma tabla podemos determinar su valor. 0,18, de 0 hasta 0,18, vengo 0,1, interceptamos con 8, 0,18 dice 0,0714, anotamos 0,0714. Reitero, interceptamos 0,1 con 8, 0,0714. Bien, ya tengo estas dos regiones. ¿Qué debo hacer para hallar la probabilidad o el porcentaje, que es lo mismo en este caso? Sustraer, ¿no? Restar. Esta área menos esta otra. Entonces, la probabilidad de que una mujer pese entre 65 hasta 69 kilogramos será el resultado de sustraer esta área menos esta otra. ¿Cuánto vale esta área? 0,3186 menos la que hemos hallado en la franja pequeña, 0,0714. Entonces, introduciendo en la calculadora, tendríamos 0,3186 menos 0,0714, lo cual nos da 0,2472. Entonces, la probabilidad de que una mujer pese entre 65 y 69 kilogramos es de 0,2472, que equivale al 24,72%. Esa sería la respuesta a nuestro inciso F. Esta es la solución. Entonces, con esto hubiésemos concluido. Reitero acá lo que hemos hecho para hallar el área final o el porcentaje, que es lo mismo, es sustraer a la franja de 0 hasta 0,91 una pequeña que va de 0 a 0,18 para obtener la franja real, digamos, que va desde 0,18 hasta 0,91. Entonces, como ustedes habrán podido ver, observar en lo que hemos hecho en la resolución de los ejercicios, es necesario en este tipo de ejercicios
tener un poco de habilidad, le vamos a llamar un poco de habilidad, para poder representar las áreas, en algunos casos transformar en áreas positivas, buscar la tabla correspondiente, pero lo bueno es que yo les he proporcionado 4 tablas que pueden ustedes tranquilamente manejar para determinar el área correspondiente. Simplemente acabar la explicación con el hecho de que, como les dije al principio o en algún momento de la explicación, la curva normal permite determinar áreas y estas áreas son equivalentes a probabilidades de ocurrencia de un suceso. El área bajo toda la curva, si consideramos toda la curva como tal, entonces su área es 1, ¿no? Esa particularidad tiene esta campana de Gauss. El área bajo la curva mide exactamente 1. Eso implica que estamos trabajando con el 100% del fenómeno. Cuando determinamos áreas o porciones de esta campana, entonces estamos determinando la probabilidad de que ocurra dentro de ese 100% del fenómeno algún determinado fenómeno presente, ¿no? Dentro de lo que es el evento o el experimento como tal. De esta manera, entonces, hemos concluido este video para explicar cómo se resuelven, ¿no? Problemas de cálculo de probabilidades con la curva normal.